Hola, hola. No me digan que todo este tiempo mi micrófono estaba apagado. Díganme, no estaba gritando ahí. Bueno, les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Perla Doldán. Soy la hija del apóstol Carlos Doldán. Qué honra, ¿no? Amén. Qué honra estar aquí. La verdad, me honra. Amén. Apláudele al Rey que vive. Amén. A Él sea toda la gloria. Es una honra para mí porque a mí me mandaron todos los pastores a contar mi testimonio. Y es la primera vez que yo voy a contar mi testimonio. Primera vez, ni en mi iglesia lo he contado. Amén. Entonces yo quiero que se glorifique a través de mi testimonio. Puede ser que no tengan los mismos problemas que yo pasé, pero yo creo que Jesús, que Cristo, que Dios tiene un propósito al que yo hable este testimonio. Amén. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, ¿quién dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Este texto nos enseña que hay un camino, ¿no? Pero también ese camino lleva un segundo camino si nosotros nos desviamos, ¿verdad? Ese camino si este camino es la verdad, este camino es la mentira. Si este camino es la vida, esta es la muerte. Todo lo contrario. Yo te vengo a hablar de ese camino. Pongámosle que yo soy una viajera del tiempo, del futuro, y yo te vengo hoy a advertir, si es que no has pasado esto de desviarte, te vengo a advertir de que yo ya pasé esto y duele. Amén. ¿Quién está aquí? ¿No se han dormido todavía? Amén. ¿Me van a ayudar a predicar ya? Amén. Hoy te vengo a hablar sobre la identidad, porque yo creo, yo pensando, meditando, que la identidad es lo que uno pierde cuando uno se aparta de Dios. Amén. En Salmo 139, 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste del vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque estamos aquí vivos? Amén. Porque a veces ni siquiera le damos un gracias a Dios porque simplemente nos despertó esta mañana. Hay muchas personas que, qué sé yo, se alcoholizaron y ahora amanecieron muertas. Entonces nosotros tenemos que dar gloria a Dios por eso. Amén. Y cuando Él nos formó con una identidad en Cristo. Amén. Y yo vengo a hablarte unos puntos que yo anoté unos puntos por los cuales uno pierde la identidad. Y estos son los más principales. Voy a pasar algunos y me enfocaré en los que principalmente yo me alejé de Dios. Amén. Primer punto, por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a desviar. Si nosotros no tenemos conocimiento de que qué dice la Biblia para poder enfrentar el mundo, enfrentar la vida, nos vamos a perder la identidad en Cristo. Amén. Bueno, mi testimonio empieza desde los 10 años. Yo, como saben, yo soy la hija del pastor apóstol Carlos Doldán, y a veces un orgullo y a veces es una lucha, a veces es una alegría, pero yo te vengo a contar de que yo cuando entro al colegio a los 10 años, a un colegio nuevo, se enteran que yo soy hija de pastor, que yo soy cristiana y me hacen la vida imposible.
Desde los 10 años a mí me empiezan a poner apodo, la cristianita, y aparte de mi aspecto físico, me pegan, me rasguñan. Hubo momentos donde me agarraban y me botaban al basurero por simplemente ser hija de pastor. Y un día también, les cuento esto para que ustedes sean conscientes de que no es solamente desear la vida del otro. Amén. Y un día, como les dije, se enteran que soy hija de pastor y agarran un ladrillo y me lo tiran por la cabeza. A mí se me parte acá, yo tengo una cicatriz aquí, una bolita. Y desde ese entonces yo le agarré odio a ser hija de pastor, porque no fue simplemente Dios y que, ¿no? Sino que las personas mismas te hacían sentir de que ser hija de pastor estaba mal. Amén. Y pasando esto, lo del bullying, yo pasaba en mi casa, la iglesia, los hermanos, yo vivía en una burbuja cristiana, y las personas, a veces nosotros pensamos que en la iglesia no hay pecadores, que no hay gente mala, y peor a esa edad, ¿no? Y yo lo asocié, no miré a Dios, sino miré al hombre cuando los hermanos empezaron a fallarle a mi papá, porque no saben el dolor que les causan a ellos, pero también sobre todo a nosotros, a los hijos de pastores, porque nosotros los vemos llorar, nosotros los vemos quebrantarse ante el Dios, porque decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si yo le doy mi vida a las ovejas, por qué me hacen esto? ¿No? Entonces, cuando yo veo esto, yo le empecé también a agarrar odio a la iglesia, a decir, ¿por qué tengo que estar en la iglesia si hay personas malas que me van a traicionar? ¿No? Y entonces el diablo empezó a aprovechar y a susurrarme que por qué tenía que aguantar todo esto. Si me miraba que había maldad dentro de la iglesia, yo en mi mente de niña decía, no, aquí no, ¿no? ¿Cuántos han sentido eso? Que, qué sé yo, un hermano se peleó por ahí y dice uno, ay, ¿por qué yo tengo que estar aquí, no? Si él puede pecar, yo puedo pecar, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Entonces, el diablo empezó a susurrarme, el diablo me empezó a decir, no vales nada, porque en el colegio te tratan así, te tratan como prácticamente como basura. Cuando te tiran a la basura, pues uno siente eso, ¿no? Entonces, empiezo a cambiar mi actitud, empiezo a cambiar mi identidad, porque yo desde los 10 años empecé a interceder, me empezó a bautizar el Espíritu Santo con lengua, cantaba en la iglesia. Entonces todo eso empezó a distorsionar el diablo en mi mente. Me empezó a decir que no servía para nada, que no sabía cantar, que nadie me quería, ¿no? Entonces yo a los 14 ya empecé a probar el cigarro, porque empecé a invitar a los compañeros, veía que agarraban el cigarro y yo agarraba el cigarro, ¿no? Entonces a los 15, ustedes saben, ¿no? Las fiestas de 15, parranda y todo, ahí iba yo, ¿no? Y uno sabrá dónde están mis papás o algo, pero uno sabe que el que quiere puede, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No, o sea, no hay cómo, no, uno haya la manera de hacer las cosas, no sean buenas o sean malas. Amén. Y yo ya a los 18 empecé a sentirme con ansiedad, con depresión. Desde los 16 hasta los 18, 19 me empezaba a cortar las manos, las piernas, los dedos. Ya no hallaba manera de cómo quitarme este dolor. Y uno pensará, ¿por qué, no? Siempre nos preguntamos, ¿por qué a los adolescentes se les ocurre hacer esas cosas, no? Pero es que la verdad es que el diablo es tan astuto, hermanos, que él haya la forma de destruirnos. Amén. Entonces, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir.
La mentira y las heridas y las voces negativas roban nuestra identidad. Ahí está el tercer punto, por escuchar otras voces. Por escuchar otras voces nosotros perdemos la identidad. ¿Por qué vas a ir a la iglesia si ahí ya no pasa nada, no? ¿Por qué si tu familia no cambia, si tu padre no cambia, por qué vas a ir a la iglesia? ¿Por qué diezmas si no te veo prosperar? Todas esas voces se te empiezan a meter a la cabeza. Y yo ya con 20 años, 22, empecé a buscar trabajo, quería independizarme, quería hacer lo que yo quería porque mis padres me sobreprotegían y yo quería vivir la vida loca, ¿no? ¿Y cómo podía hacer eso? Con dinero, ¿no? Entonces, yo consigo un trabajo y aquí le pongo un paréntesis. ¿Cómo se dice eso en TikTok? Escuchamos, pero no jugamos, ¿no? ¿Amén? Yo consigo un trabajo de niñera, cama adentro, todo pagado, con comida, con todo. ¿A quién le gusta eso? Que venga con todo, incluido. No, usted quiere luchar, ¿no? Quiere trabajar. Bueno, yo consigo este trabajo, pero de un hombre peligroso que tenía que cuidar a su niño. Yo lo tenía que resguardar en el departamento y él ir a hacer sus cosas, ¿no? Yo no puedo decir muchas cosas porque estamos en vivo. Entonces, una persona peligrosa, ¿no? Esta persona me ofrece todo esto, yo empiezo a trabajar, empiezo a ganar mi dinero, empiezo a vivir mi vida. Junto a la par de esto, yo conozco a un chico que me promete cielo, mar y tierra, así se lo pongo, era tal y como yo quería, porque el diablo no te va a venir con algo, qué sé yo, si a vos te gusta un choco ojo verde, no te va a venir con un moreno con rulito, digamos, ¿no? Entonces, yo en ese momento conozco a este chico y tengo el trabajo perfecto, según yo, porque es peligroso. Y estoy así más o menos medio año. Y en este medio año, esta persona peligrosa me dice, me quieren matar, viene con una herida de bala y me dice, yo ya no te puedo tener acá porque te pueden matar y pueden matar a mi hijo, dame una semana. Esa semana que yo estuve ahí, porque me tenían que pagar, no vieran el miedo que yo tenía. Yo estaba todo el tiempo sin dormir, viendo a la calle, porque me estaban persiguiendo a mí y al niño, y a la persona esta peligrosa. Entonces, cuando pasa esta semana, yo me entero que estoy embarazada de un mes. Y yo dije, no, ¿cómo voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo en una semana. Estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y esta persona me dice, bueno, ya cumpliste tu trabajo acá, no sé, verás qué hacer. Y este chico me dice, vamos a la casa de mi mamá, vamos ahí a vivir, no te preocupes, tu padre, todo bien, digamos, ¿no? Entonces, yo le hago caso. Y cuando yo me voy a este lugar, yo vivía de una manera muy precaria. Era un colchón en el piso, era, qué sé yo, 10 bolivianos por día, porque ya tenía la panza, crecía y yo necesitaba trabajar y estaba agobiada, y este chico que yo conocí desaparecía, entonces yo tenía que trabajar y me sentía mal y vomitaba, y usted sabe, bueno, las madres sabrán, ¿no?, cómo es la molestia de todo esto, ¿no? Y cuando pasa esto, yo empiezo a bajar 10 kilos, porque yo no tenía que comer. Había días que yo no comía, solo agua y pan. Solo agua y pan. Imagínense el sentimiento que yo tenía cuando yo recordaba
que en mi casa tenía todo. Que yo recordaba que tenía una cama, un catre, tenía una heladera llena, gracias a Dios, porque en mi casa nunca faltó techo, comida y palabra de Dios. Esas tres cosas nunca me faltó, jamás. Y cuando me encuentro en este lugar, a mí me faltaban las tres. Y me sentía por el piso, me sentía mal de salud. Como le digo, yo empecé a bajar 10 kilos. Y cuando esto pasa ya me empiezo a agobiar, empiezo a querer salir y no podía. Me empezó a agarrar otra vez ansiedad y yo le empecé a decir: Dios, yo sé que no merezco nada. Yo soy la peor pecadora, me aparté de la iglesia, me aparté de la cobertura de mis papás, me aparté de todo, ¿no? Y yo no merezco nada, Señor. Pero si tienes una oportunidad para mí, por favor, sácame de esto. Eso es lo que yo le decía, porque su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Él no dice: háblame o háblame bajito. Él dice: clámame. ¿Y cómo es clamar? Cuando usted quiere algo, lo grita, ¿no? Como los niños dicen: yo quiero chupete, ¿no? Y hasta que no se lo dé, no se sueltan, ¿no? Entonces, así nosotros tenemos que ser con Dios. Tenemos que pedirle las cosas de verdad. Si nosotros las creemos, es clamando. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a clamar a Dios por mi vida y decirle: sácame de aquí porque yo no puedo, porque yo estaba envuelta en supuestamente amor, por más que yo viera lo que viera, cómo me trataba, cómo se alejaba, yo decía: él me quiere, ¿no? Porque así es el diablo, te atrapa espiritualmente, se ensaña contigo y no te suelta. Porque uno pregunta: ¿por qué esa mujer que la golpean, por qué no se aparta, no? ¿Por qué no denuncia y chao, nos vemos, no? Pero el diablo sabe cómo atraparte, el diablo sabe cómo desviarte, el diablo sabe cómo quitarte esa identidad. Porque si uno tuviera esa identidad en Cristo, ustedes pensarían que uno diría: ay, ya te hago caso. ¿No ven? Porque la identidad en Cristo es no. Porque mi Cristo es más grande, porque mi Cristo es proveedor, porque mi Cristo es sanador, porque mi Cristo me levanta, porque mi Cristo, amén. Esa es la identidad en Cristo. Amén. El otro punto que quería decirles era por olvidarnos quiénes somos en Él. En Santiago 1, 23, 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se olvida. Eso es lo que pasa. Se olvida que hay un Dios proveedor, se olvida que hay un Dios sanador, y uno dice: ay, me duele acá, o ay, tengo, qué sé yo, cáncer, y está ahí, se deprime y todo, ¿no? Yo tengo el testimonio de mi abuela que es sanada de cáncer, cáncer de mama. Entonces yo nunca le he visto decir: ay, me voy a morir. No, la identidad en Cristo que ella tiene es: Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero lo voy a pasar contigo. Amén. Y esa es la actitud que debemos tomar todos hoy en día. Amén. Cuando a mí me cumplo 5 meses, por ahí, 5 meses, yo empecé a clamar a Dios: sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí.
todos los días, hermano, porque todos los días yo veía que no tenía absolutamente nada. Es más, la abuela paterna de mi hijo me dio un... ¿Quién conoce el abuelo sano? No conoce, bueno, es un suplemento, eso era lo único que tenía, hermano. Tenía eso y ya, nada más. Entonces, cuando yo empiezo a clamar a Dios, una noche, hermano, nunca me voy a olvidar, estoy en la cama así echada y me despierto para poder ir al baño y busco mi celular, estaba todo oscuro, busco mi celular y quiero el flash y digo, ay, no encuentro mi celular, me voy a ir así nomás oscura. Me levanto y hay una persona así chiquita como un niño, mirándome fijamente así de carne y hueso. Y yo lo único que pude decir es, ¡la sangre de Cristo! Así a todo pulmón. Y este niño empezó a hacer así, como ustedes saben, así como planeando algo, ¿no? Ahora me río, en ese entonces a mí me dio un susto horrible. Y cuando pasa esto, yo digo niño, pero bueno, ahora charlando con mi papá, dice que el demonio del temor es así de chiquitito. Y dice que ese demonio chiquitito es el que te da un miedo terrible si vos le abrís las puertas, ¿no? Entonces, cuando veo esto y esto corre, yo prendo la luz. Y hermano, es como que se me haya salido el velo de mis ojos. Prendo la luz y estaba en un cuarto chiquito, estaba en un colchón. Pero lo que más me sorprendía es que cuando veo las paredes había un montón de pentagramas. Había 1, 2, 3, 4, en todas las paredes. ¿Saben qué es pentagrama, no? Es la estrella de 5 puntas la que se arma, ¿no? Y la que es masónico. Entonces yo veo esto y veo una cuerda así colgando del cuarto. Y yo después preguntando, era que un hombre se mató ahí. Y yo viviendo ahí. Y era una opresión, desde que me mudé ahí, era una opresión terrible ahí. Pero lo que más me impresionó era que yo no veía eso. ¿Me entiendes? Yo desde que me mudé, ay, bien feliz, contento yo ahí, ¿no? Pero cuando se me cae el velo, empiezo a ver todo, porque eso es lo que le pedí a Dios. Que me haga ver las cosas, que me haga tomar decisiones, que me haga salir libre de ahí. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres hoy, en esta noche? Entonces, ¿qué significa el velo? El velo representa confusión espiritual, no entender la verdad, heridas que distorsionan la realidad, creencias equivocadas sobre uno mismo, ceguera emocional o espiritual. Es como vivir sin claridad, sin entender el propósito, sin ver quién eres realmente en Dios. Y hoy quiero que Dios sea el que te saque el velo que tienes en tus ojos y no te permite ver qué es lo que está mal en ti, qué es lo que está mal en tu casa, qué es lo que está mal en tu niño, qué es lo que está mal en tu familia. Amén. Eso es lo que quiero hoy en día. Pero esto no va a suceder si es que yo le digo, ¡salga el velo! No, porque en su palabra dice que uno es el que tiene que dar el lugar. Su palabra dice que uno toca la puerta y Él abrirá, ¿no ve? Si uno clama, si uno habla con Dios, Él escuchará. Amén. Y bueno, cuando esto está pasando, yo seguía viviendo ahí, pero yo me quería salir, todavía estaba ligada emocionalmente con esto porque estaba embarazada. Y cuando un día voy a mi casa, porque a lo único que iba a mi casa, y siempre les pido perdón a mi papá, era porque yo me comía toda su heladera y volví a mi casa a no tener nada, ¿no? Entonces cuando un día voy a la casa de mi papá, y están la profeta Jenny, el pastor Rolando y Monse. ¿Cuántos conocen a estas personas ungidasas? ¿Amén? Amén. Bueno,
ellos vinieron acá justamente para el campamento. Ahí, hablando con mi papá, dijimos, qué tremendo que estos campamentos tienen siempre un propósito. Sea que yo no fui, pero salí beneficiada de este campamento en ese entonces. Y cuando estamos compartiendo con ellos, me entero de todo el movimiento, la unción que hubo acá en el campamento. Yo, en mi interior, yo dije, pucha, o sea, me la perdí, ¿no? Y cuando ya me estoy yendo, mi mamá dice, espérate un ratito. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esas madres? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa madre, por ese padre que siempre anda interrumpiendo ahí para que uno sea libre, para que uno sea libertado? Amén. Yo doy gracias a Dios a mi mamá porque siempre la he visto de rodillas por mí, siempre. Ella no sé si se enterará. Ahora me toca a mí hablar de los pastores. Ya me voy a vengar por todos los hijos de pastores. Mentira. Es que siempre cuentan nuestra historia, ¿no? Entonces, tengo el poder. Entonces, bueno, yo siempre cuando dormía, mi mamá estaba ahí y decía, mi hija será libre, mi hija servirá a Cristo, y así yo estaba durmiendo y decía, Señor, así todos los días me oraba mi mamá. Y por más que uno se aparte o lo que sea, no porque mi mamá me orara, yo no me voy a apartar, sino que me voy a apartar, pero voy a regresar. Amén. Si tú te apartas y tu madre está orando, intercediendo, tú vas a regresar porque es una promesa de Dios. Amén. Cuando una madre clama, Él responde. Amén. Y cuando mi mamá dice, esperen un ratito, por favor, orá por mi hija antes que se vaya, porque yo ya me estaba yendo a la casa que tenía. Y dice, bueno, agarra mi mano y hermano, yo me derramé ahí porque Dios me dijo, tu momento ha llegado. Y yo no sabía qué era lo que quería conmigo. Me decía, tu momento ha llegado. Y la profeta Jenny empezó a decirme, saca toda tu depresión, saca toda tu ansiedad, saca todo lo que te hace encapsularte en una cárcel, se libera en el nombre de Jesús. Y esto empieza a causar liberación en mí. Y empiezo a ser libre. Amén. Ese mismo día llego a mi casa y, bueno, a esa casa que tenía, porque ya no es mi casa, amén. Y llego y este chico, yo lo veía y estaba todo incómodo, así como que así, no me quería ver y así. Y yo como crecí en un ambiente cristiano, yo sé cuando una persona está endemoniada. Y esta persona estaba endemoniada. Y yo decía, Señor, ya volví a tener tu Espíritu Santo, volví a tener esa luz que incomoda a la gente, esa luz que todos tenemos, amén, esa luz que cuando salgamos de aquí de este campamento vamos a arrebatar todo, amén. Y yo le digo, ¿qué tienes? Le digo, y este chico me dice, no, yo ya no te amo y ya así, te vas a mi casa, así. Y vos verás cómo hacer, no sé, tu padre o a dónde te varás, pero yo ya, no me llamo, listo. Y bueno, está bien, porque yo dije, Dios, lo hiciste, porque yo no iba a salir, ¿no? Entonces ya me voy con mis cosas bien feliz y él no entendía nada, me miraba como, ¿qué tan loca esta? Se supone que debería estar llorando, porque a veces así son, digamos, ¿no? Quieren causarte daño y si no estás llorando, pues no es la felicidad suya, ¿no? Entonces yo me voy a mi casa y empiezo a alabar a Dios, empiezo a descansar mejor, empiezo a engordar, gloria al Señor. Y
Pero, o sea, como que ahí no termina la cosa porque Dios, el diablo no te va a soltar fácil si tú tomas hoy en día la decisión de poder retomar ese camino, retomar la identidad en Cristo. El diablo se incomoda, porque si el diablo no está haciendo nada para que tú, qué sé yo, no sirvas a Dios, entonces hay algo mal que estás haciendo, porque el diablo es así. Si vos estás sirviendo al Señor, ahí se mete. Y cuando yo estaba, porque más o menos a los 7 meses empiezo a manejar mi moto, eso no lo hagan, empiezo a manejar mi moto y en una calle de esa, ustedes saben cuál es el cable de contención de electricidad. Bueno, le estaban haciendo un mantenimiento a eso y claramente en las cámaras se ve cómo esa persona hace así y no me ve que estoy viniendo para esa calle. Entonces baja el cable y yo, ¡zas!, que me agarra el cable aquí en el cuello y me vuelco así y suelto la moto se va por allá y yo me caigo de panza. Y yo tenía aproximadamente como 6 meses. Y cuando esto pasa, yo caigo como una pluma. No es que a mí me dolió, no, claro que tuve raspones, tuve aquí la marca, todo, pero es como que caigo así, así sentí, pero caigo así de panza. Entonces cuando me dan la vuelta así no empiezo a sentir nada, no empiezo a sentir la cadera, las piernas, no empiezo a sentir nada y me empiezo así a sentir otra vez así, ¿qué pasó, digamos, no? Entonces en ese barullo que había, una señora y me toma la mano y me dice, no te preocupes, Dios está contigo. Y yo lo sentí como si Dios fuera el que me dijo, y ¡pum!, me calmé y empiezo a cantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Una cuerda de contención me había agarrado aquí y yo la loca, tus cuerdas. Y todo el mundo viéndome como canto. Yo me pienso y digo, qué loca está. Y cuando empiezo así a hacer, me voy, y cuando despierto me estaba poniendo el collarín y me estoy yendo al hospital y empiezo a cantar, me voy, me vuelvo y empiezo con tu fuego abrasador, consume, y el enfermero me veía y me iba y me volvía a resucitar así y me volvía a parar y empezaba a cantar otra canción y así. Entonces cuando yo llego aquí al hospital, todos mis padres me reciben, todo, pero yo estaba, ¿sí o no? Yo estaba así, Dios me está hablando, yo estoy cantando, yo estaba de otra manera y todos poniéndome intravenosa aquí, que no sé qué, es que el bebé, pero yo sabía que todo estaba bien en mi corazón, porque eso es lo que te da la identidad en Cristo, te da paz, amén. Puede pasar todo lo que quieras, pero te da paz, amén. Y aquí va el punto, el pecado y el alejamiento. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El alejamiento espiritual nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Amén. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué tenemos que hacer cuando uno se aparta de Dios?
volver a edificar la roca. Amén. Si tú me preguntas cómo hago para no descarrilarme, para no dudar, para no tener miedo, entonces edifica sobre la roca que es Cristo. Amén. Y yo hoy día lo único que quiero es que podamos tocar la puerta a Dios, tocar su corazón, tocar y abrir el cielo para nosotros, que venga toda la bendición para nosotros, porque esa es nuestra identidad en Cristo. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que arrebatar eso por decreto. Amén. Póngase de pie. Amén. Yo quiero que escuche esta canción y pueda decirle: Dios, ábreme la puerta, Señor, ábreme, porque yo quiero entrar en tu presencia, yo quiero entrar en tu aposento, yo quiero entrar. Amén. Amén. El Bluetooth